Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de la asignatura HEPC 6021, Historia del Arte, Edificaciones Prehispánicas y Coloniales. Sabemos que estamos en el tema número 1, las primeras ciudades y el surgimiento del urbanismo en Mesoamérica. Bueno, chicas y chicos, a todas y todos, les doy la bienvenida a esta sesión del día miércoles 15. Y hoy tenemos una participación de punto de encuentro virtual con un invitado que me parece que es referencia en el trabajo histórico y arqueológico de la región y que viene muy bien a los contenidos de este tema número 1 de esta asignatura que tenemos a bien desarrollar en este ciclo. Así que yo creo que vale la pena que aprovechen lo máximo esta intervención de nuestro invitado de hoy, que la verdad es de lujo. Miren, permítanme presentarles al doctor Arturo Pascual Soto. Él es un destacado historiador del arte y arqueólogo mexicano. Es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 86, maestro en arqueología clásica con especialidad en etruscología por la Universidad Italiana de Perigua y la Universidad de Estudios de Roma en 94, y doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 97. Muy bien, también es doctor en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, 2009. Becario de los gobiernos de México y de Italia, investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra Casa de Estudios UNAM, y desde hace 39 años miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y ocupa el nivel D en programa prima de desempeño personal académico en tiempo completo. Sus principales líneas de investigación se refieren a la antigua civilización de El Tajín, Veracruz. Se ha permitido dar forma a una obra que renueva nuestra visión de la cultura en El Tajín y que se ha convertido en un punto de referencia. La riqueza de su trabajo académico también puede seguirse en más de 50 artículos arbitrados y capítulos de libros, o en sus más de 120 conferencias y ponencias en congresos internacionales. La relevancia de sus investigaciones lo han llevado a ser responsable de una serie de proyectos arqueológicos en el Tajín durante los últimos 25 años. Ha sido docente y colaborador académico en instituciones especializadas nacionales y en el extranjero, así como tutorado múltiples tesis de posgrado especializadas. Y bueno, podríamos continuar, el currículum del doctor es amplísimo, pero bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a la Universidad Benito Juárez García, sede Papantla, para su participación en esta nuestra licenciatura en Patrimonios Históricos, Cultural y Natural. Doctor Arturo Pascual Soto, bienvenido. Un gran aplauso. Y bueno, antes de continuar, sí, nada más le comento la dinámica, ya se la había adelantado un poco doctor. Pues vamos a presenciar sus contenidos, usted es libre de poderla dirigir y es preferible que al final del tiempo de trabajo ya usted tengamos un contacto, un diálogo con los estudiantes en el que ya con esto finalizaríamos pues esta primera participación que nos da el enorme gusto de contar con ella y con usted. Pues adelante, bienvenido doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien, verdad? Manuel, sí. Sí, ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien, perfecto. Manuel, ¿me escuchan bien? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, buenas tardes. Primero, pues, darles las gracias de la invitación a participar con ustedes. Por cierto, ¿podríamos abrir alguna de las cámaras donde se ve a los alumnos? Así me siento un poquito más cómodo. Perfecto.
mucho gusto verte vivo y presencial y tener la oportunidad de participar con ustedes en este proyecto de las universidades del bienestar y ver, yo no lo sabía, que había una sede Papantla, ¿no? Entonces, pues lo que yo pueda colaborar con ustedes en los temas de mi especialidad, pues yo encantado. De verdad, pueden contar conmigo. Ahora que comience a compartir la pantalla, verán mi correo electrónico, lo pueden apuntar y si tienen alguna cosa que preguntar o algún contacto que quieran hacer, pues yo estaré muy gustoso de responder. De verdad que me da mucho gusto y no lo digo con un lugar común, sino lo digo de verdad sintiéndolo. Me da mucho gusto participar en una clase para ustedes en Papantla. Yo organicé un material visual, una presentación de PowerPoint, y por las pláticas que tuve con Manuel hace unos días, decidí, y les agradezco que lo hayan aceptado, dividir mi participación en 2 sesiones. La del día de hoy me ocuparé en realidad de la formación de la cultura del Tajín. ¿Qué hay en el Tajín antes del Tajín, para decirlo de manera coloquial? Y para la sesión del próximo miércoles revisaremos en detalle los periodos que en arqueología llamamos clásico y epiclásico. Es decir, haremos un corte artificial en el año 600 después de Cristo. El día de hoy llegaremos corriendo hasta el 600 después de Cristo y en 8 días lo que haremos es explorar del 600 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en la región del Tajín. Entonces voy a compartir pantalla. La idea es, ahorita comparto el PowerPoint y supongo que aquí ya me ven completo, ¿verdad, Manuel? ¿Estoy compartiendo pantalla? Así es. Sí, entonces, bueno, ok, entonces la voy a compartir completa. Aquí está mi correo electrónico que les decía, apascualsoto@gmail.com, ¿no? Y por favor escríbanme si algo se necesita. Gracias. Por el otro lado, si hay algo que diga y no se entienda, por favor, interrúmpanme y pregúntenme, porque supongo que ustedes conocen por lo menos la parte básica de la cronología de Mesoamérica. Si estoy en un error, yo con muchísimo gusto la puedo explicar. Entonces, cualquier cosa que me vuelva particularmente técnico, por favor, me detienen y me dicen que me regrese y lo hago con mucho gusto. Puse un primer cuadro cronológico, que es esta tentación que tenemos todos los arqueólogos de podernos referir al tiempo en fracciones, en periodos. Y de la columna del lado derecho coloqué los nombres de los desarrollos culturales que me interesan a lo largo de esta sesión. Particularmente comenzaremos en la parte sur de la costa del Golfo. Quiero referirme rápidamente al Olmeca, particularmente a la Venta, más que a San Lorenzo, que es un sitio anterior. Me interesa mucho el problema de Cerro de las Mesas, que es el antecedente directo del modelo cultural del Tajín. Y aquí estamos hablando del protoclásico, marcado en la columna izquierda. Luego, todo el periodo de desarrollo del Tajín, pero hoy pararemos justo en el año 600 de nuestra era.
Si entramos a la región, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, sin duda, el río Tecolutla, a la altura de Paso del Correo. Bueno, estos sistemas fluviales fueron importantísimos a lo largo del periodo formativo o preclásico, que es al que corresponde el mundo del Olmeca. En los círculos rojos están apuntados dos de los grandes sitios de desarrollo olmeca. Primero, junto a Coatzacoalcos, San Lorenzo, y después La Venta. Y en gris aparece la zona de Tres Zapotes y la región de los Tuxtlas, que es la que me interesa para efectos de Cerro de las Mesas, que aparece en el extremo de la fotografía. Eventualmente habrá que tener en mente sitios como Izapa, ya en la frontera con Guatemala, y otros varios que en un momento dado terminan por compartir el modelo de la cultura de la parte sur de la costa del Golfo. Me interesa que veamos el Istmo de Tehuantepec, donde estoy marcando con la flecha. Espero que se vea la flecha. Y establecer desde ahora rutas comerciales de primer orden que corren a lo largo de la costa del Golfo, que comunican el norte de Veracruz sin duda, que pasan por la cuenca del Papaloapan, que llegan hasta el río Grijalva y que incluso continúan hacia la zona de Yucatán. Pero a este camino, que es un camino que va a estar activo desde el periodo formativo, que es esencial para entender el Tajín, está también otro que de forma permanente estuvo conectado con la costa del Golfo, que es el que cruza hacia el Golfo de Tehuantepec y se dirige hacia la costa del Océano Pacífico. También esto es un camino que estuvo activo hasta los últimos años del posclásico y que también tiene una importancia directa sobre el desarrollo del mundo del Tajín. Solo como puntos de referencia, estoy hablando de alrededor del año 1000 antes de nuestra era, San Lorenzo y el desarrollo de una escultura monumental ligada al desarrollo de un estado arcaico. Cuando decimos el desarrollo de un estado arcaico, significa que hay un enorme territorio gobernado por un asentamiento específico. El Olmeca no es, para decirlo de manera sencilla, un imperio. No es una sola capital en función de un tremendo territorio. No, el Olmeca es un modelo cultural que comparten varias ciudades que se construyen como capitales de territorios vecinos, para decirlo así de manera sencilla. Pero San Lorenzo es sin duda el punto más importante desde la perspectiva del modelado cultural, de los elementos culturales, de la manera de construir, de las obras de arte y del estilo que ofrecen esas obras de arte, y sin duda de los conceptos artísticos y de comunicación, como son, en este caso, las cabezas colosales que se labran sobre piedra andesítica y basáltica en la parte sur de la costa del Golfo. Pero la Olmeca es mucho más que las cabezas, es toda una producción escultórica que desde hace muchos años ha ido apareciendo en la región y que la doctora Ann Seifers hace unos 10 años siguió aumentando con sus propias excavaciones, como es el caso de estas esculturas. La cerámica del mundo olmeca, incluso desde tiempos de San Lorenzo, se distribuye por los caminos que estuve señalando, es decir, llega a Campeche, llega a la península de Yucatán, pero también corre hacia el norte, hacia la Huasteca, hacia donde están ustedes, y por supuesto cruza el Istmo de Tehuantepec, lo que hoy es el territorio de México, para ir hacia el sur, hacia Guatemala, sobre la costa del Pacífico, pero también para entrar sobre Guerrero, sobre el estado de Guerrero, es decir, y sobre el centro de México, sin duda a partir de otros caminos que cruzan en los macizos montañosos. Es decir, el modelo de la cultura olmeca se volverá a partir de ese momento
en el modelo, digamos, culto, si me permiten la palabra, de las élites o de los gobernantes de distintas latitudes de Mesoamérica. Es decir, en varios lugares del México antiguo, varios grupos de gobernantes, lejos de la costa del Golfo, comienzan a imitar el estilo artístico del Olmeca, comienzan a reconocer el Olmeca que tiene un estatuto de reconocimiento general por su importancia y terminan incluso produciendo obras muy similares, pero de producción local. Claro, aquí hay un impacto en la ideología y sin duda un impacto central en el comercio. La venta. La venta es probablemente el sitio más importante para el año 400, 600 quizá antes de Cristo. Es donde podemos ver de mejor manera la transición del Olmeca hacia algo que desde hace 20 años llamamos lo epi-olmeca. Es decir, el final real del mundo olmeca que estuvo más de 600 años siendo el punto de referencia en Mesoamérica. Hay cambios para ese mundo, digamos, epiolmeca. Estaríamos sobre el año 300 antes de Cristo y durará los últimos 3 siglos antes de nuestra era. Estos cambios son, por ejemplo, entre muchas otras cosas, pero que importan el día de hoy para efectos del Tajín, la producción de estelas. La estela 2 de la venta es la primera estela que conocemos en la costa del Golfo de un gobernante de la venta. Pero esta manera de representar, ya no aparentemente las cabezas colosales asociadas a sus gobernantes, sino ya estelas, es la que a partir de entonces, 300, 200, 100 antes de Cristo, se comienza a popularizar en los territorios de la costa del Golfo, pero ojo, también comienza a llegar a otros mundos, a otros rumbos de Mesoamérica. Diría yo, lo epiolmeca es lo que constituye el núcleo de la civilización mesoamericana que se distribuye para este momento en un territorio muy amplio y que, por ejemplo, funda las bases de lo maya. Digamos, sitios como Izapa, refería yo, en el sur de México, comienzan a integrar estos patrones y muchos otros. Entre ellos, y ese es el que me interesa el día de hoy, Cerro de las Mesas, en la cuenca del río Papaloapa. Cerro de las Mesas, subrayado aquí, y me interesa esta zona, la región de los Tuxtlas. ¿Por qué me interesa esta zona? Porque evidentemente es el área contigua a los desarrollos de la venta y antes de San Lorenzo. Pero también es donde en Tres Zapotes conocemos mejor los periodos más recientes o finales del Olmeca. Es en esta región de los Tuxtlas donde se desarrolla lo que he llamado, o lo que hemos llamado varios arqueólogos como epiolmeca. Y este mundo final del Olmeca, insisto, es lo que va a estar pesando en la construcción de la cultura de Mesoamérica y hoy particularmente, para efectos de esta plática, en Cerro de las Mesas. Cerro de las Mesas es un sitio fascinante, es un sitio estudiado desde 1930 y pico y es el lugar donde podemos ver algo. Es el desarrollo de una primitiva escritura con una base similar a la de los mayas. Por eso decía, es esta escritura la que le da sustento al desarrollo de la escritura maya del período clásico, es decir, de 400 a 600 de nuestra era y más. Son estas formas ancestrales de escritura las que le dan soporte. ¿Y dónde está la escritura? Pues está siempre en monumentos de piedra, en objetos suntuarios, llamamos, es decir, en figurillas de jade o de otro tipo de piedras duras, y en estelas, y en algunos casos también sobre cerámica. La estela C de Tres Zapotes ha sido a lo largo de la arqueología un punto de referencia importante
¿Por qué? Porque tiene la primera cuenta larga, que la cuenta larga es, digamos, la manera de llamar a la forma en que se consigna el paso del tiempo, no solo aquí, sino también entre los mayas, y es, digamos, ahí donde se resume la cuenta calendaria. Pero Cerro de las Mesas produce toda una gran cantidad de estelas. Estas estelas las coloca en las plazas del propio sitio, en lo alto de las grandes plataformas. Y aunque ya no son realmente de factura olmeca, aunque hay muchos años de distancia incluso con lo último que podemos observar en la venta, ¿qué conservan los grandes señores de Cerro de las Mesas intacto? Conservan el estilo artístico del olmeca para incorporarlo ¿en qué? En las representaciones de ellos mismos como gobernantes. Cerro de las Mesas es fantástico porque además Cerro de las Mesas produce en estas propias estelas, además de las imágenes de sus gobernantes hechas a modo del arte de los antiguos olmecas, producen textos largos donde sabemos las épocas, los rituales, los nombres probablemente de los gobernantes, las casas o los templos donde llevaban a cabo las ceremonias, qué relaciones astronómicas había. Es decir, son los primeros textos dejados para la posteridad sobre un gobernante que decide transmitir a las siguientes generaciones todo su quehacer en esa antigua ciudad. Las excavaciones de los americanos, por decirlo así, revelan los primeros entierros reales, y no uso reales en términos de verdaderos, sino reales en términos de que corresponden a la clase política local, a la élite local, y encuentran toda una serie de elementos. Encuentran, por ejemplo, aquí en el círculo blanco, los famosos yugos. Y estos yugos que vienen desde tiempos olmecas, estos yugos cobran una identidad muy específica en el mundo de la cultura del Tajín. Lo iremos viendo. Las excavaciones de Stirling en Cerro de las Mesas permitieron encontrar entierros fantásticos, pero además permitieron documentar, y esto es importante, un primer estilo artístico que paulatinamente se aleja del viejo estilo olmeca y que opta por rellenar el espacio alrededor de las representaciones, en este caso un rostro, con una serie de grecas o de entrelaces. Estas bandas entrelazadas, estos espacios muy abigarrados, son característicos del mundo de Cerro de las Mesas, pero también, y esto es importante, es la materia prima con la que se construye el estilo artístico del Tajín. Es decir, todo esto, todo este modelo de estilo terminará llegando a la región del Tajín, y en el Tajín, con el andar del tiempo, se irá desarrollando sobre una base propia. Esto es un caparazón de tortuga, por ejemplo. Otros casos, las estelas están en su inmensa mayoría en el Museo de Jalapa. Estos son otros casos donde volvemos a ver al gobernante representado de perfil ahora, los rostros que hacen propio el estilo artístico del olmeca, y en estas bandas que aparecen aquí estaría la secuencia de glifos o la parte de la escritura que conmemora tiempo, personaje y ceremonias. Otro caso, en este caso hay dos bandas, y aquí es muy interesante porque si se fijan, está comenzando a diluirse el estilo del mundo olmeca y está cambiando la identidad del rostro, pero también la identidad del personaje o de la representación del personaje. Y esto lo iremos viendo el día de hoy. Si hay algo que ocurre es que el estilo artístico de Cerro de las Mesas, el estilo del olmeca concentrado en rasgos particulares de los personajes, o por ejemplo en este caso en áreas donde aparecen los mascarones de las deidades de la tierra, etc., va a ir cambiando poco a poco y sobrevive
por lo menos hasta el año 300 de nuestra era. Es decir, Cerro de las Mesas se convierte en una ciudad muy importante de la costa del Golfo por un periodo de 400, 500 años, pero a pesar de que sigue produciendo obras que estilísticamente están relacionadas con lo olmeca, comenzará a incorporar los elementos de las obras de arte producidas, ¿dónde? En Teotihuacán. Teotihuacán para el año 300, 350 de nuestra era se ha convertido en una poderosa capital del centro de México que establece vínculos comerciales con la costa del Golfo, pero que también establece toda una serie de elementos de carácter político, incluso se construye en algunos sitios como se construye en Teotihuacán, se imita el estilo arquitectónico, etc. Pero lo que hay en realidad es todo un territorio coordinado a nivel comercial con una fuerte carga de control de Teotihuacán, para decirlo de manera lo más sencilla posible. Este periodo, digamos, en que Teotihuacán comienza a entrar a la costa del Golfo, es el periodo de la muy discutida estela de la Mojava, esta pobre estela que apareció en un arroyo que confluye en el río Papaloapan. Fue durante años discutida que si era original o era falsa. Recuerdo una gran cantidad de enfrentamientos entre expertos hasta que Kaufman y Lai pudieron leer el enorme texto que aparece del lado derecho de la pieza, que estoy señalando ahora con el cursor, y que es la inscripción más larga de Olmeca, pero también es una de las inscripciones más largas que conocemos en Mesoamérica. Y es una inscripción que tiene el mismo formato: tiempo, astronomía, gobernantes, ceremonias, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, todo el atuendo del gobernante, en este caso, que combina, diría yo, fragmentos del estilo artístico olmeca con un mundo de representación mucho más naturalista, que es el que eventualmente puede corresponder a Teotihuacán. Este es el caso, si ven ustedes, la enorme, la larguísima inscripción, y debo decir, pues sí, con pena, que no conocemos el significado de todos y cada uno de los signos. Pero esto, del otro lado de la costa del Golfo, del lado de Yucatán, o incluso del lado del Pacífico o guatemalteco, esto es lo que termina por construir la escritura maya del período clásico. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien, sí, doctor, adelante. ¿Estamos entendiendo? ¿Hay algo que lo dije demasiado rápido, aunque todo lo estoy diciendo muy rápido? ¿Vamos bien? Vamos muy bien, muchas gracias, adelante. Ok, perfecto. Continúo entonces. El caso de una estela adicional, y hay algo que me interesa en ella. Todos los gobernantes de Cerro de las Mesas, con excepción de unos pocos, aparecen parados. En cambio, en la estela 4 de Cerro de las Mesas aparece por primera vez fuera del mundo olmeca, no, sino ya en este híbrido que sería entre Piolmeca y Teotihuacán en tiempos de Cerro de las Mesas, un gobernante que tiene dos elementos centrales. Un bastón, se ve poco, pero es un bastón con un elemento circular que lo remata, y un banco. Y él aparece sentado sobre el banco. El bastón se va a convertir en un elemento de gobierno durante muchos, muchos años, por lo menos hasta el año 600 de nuestra era, quizá un poco más. Es una insignia de gobierno, pero el banco en realidad aparece por primera vez figurando, por decirlo rápido, a un trono. Es decir, es la identidad del territorio sobre el cual el gobernante, representado acá con la insignia de poder, tiene control. De cualquier manera, Cerro de las Mesas no es un imperio gigantesco, no es Roma. Cerro de las Mesas tiene injerencia directa sobre un territorio concreto, pero tiene influencia cultural sobre un área geográfica en la costa del Golfo enorme.
particularmente hacia el norte, hacia la región del Tajín e incluso hacia la Huasteca. Entonces, no confundir. No todo el ejercicio político de gobierno corresponde a territorios directamente controlados por estos gobernantes. También hay una parte de prestigio que corresponde al modelo cultural de estos señores, que se extiende y es bien recibido en otras latitudes de Mesoamérica a pesar de su independencia política y administrativa. Creo que esto es importante entenderlo. No hay, es raro el caso, no hay en Mesoamérica por lo general grandes imperios que se comparen con la Roma antigua. No, es una estructura como la que he explicado que tiene, digamos, dos partes. Pero este mismo estilo artístico que comienza a aparecer con lo etiolmeca y que conocemos mejor todavía el Cerro de las Mesas, se extiende también hacia la costa del Pacífico, decía, y a los altos de Guatemala. Por ejemplo, hay un sitio maravilloso, Caminalcuyú, excavado en los años 40 por universidades americanas, que es una colonia completamente construida a imagen y semejanza de los edificios tempranos de Teotihuacán. Es fantástica. Y entre las cosas que se obtuvieron, que es mucho reproducido del modelo cultural de Teotihuacán, vasijas de las formas de Teotihuacán, objetos que parecen incluso hechos en Teotihuacán, muchas cosas que aunque tienen la forma de los teotihuacanos, se hicieron en la región de los Altos de Guatemala, aparecen estas placas de espejos aparentemente de pirita en entierros de Caminal. Es decir, son objetos circulares de piedra dura que en esos huequitos que ven servían para pasar probablemente cordeles y sostener láminas de pirita, por llamarlas de alguna manera, que permitían un reflejo imperfecto, por ejemplo, del rostro de quien sujetaba la placa, si es que lo apuntaba hacia él mismo. Pero lo que importa, más allá de que si fueron espejos o hubo otra cosa del otro lado de las placas, lo que importa es el estilo artístico. Y es lo que les decía, es esta cosa muy del Tajín, del clásico, de retorcer las grecas, de poner bandas y más. Es como un horror al vacío. O sea, está el personaje en el centro y luego están todas las grecas y no hay un solo espacio que se abandone, que no tenga algún tratamiento decorativo como aparece acá. Esta es de Caminalcuyú, hay otras dos más, excavadas en el 41 por Kidder, pero también hay otras que llegaron al Museo Metropolitano de Nueva York, que es de suponerse que vienen de Caminalcuyú y que hoy en día están en ese gran museo y que son mismo tiempo y probablemente mismo lugar. Pero hay aquí un estilo artístico de gobernantes, por decirlo así. Es el modelo de hacer de una serie de señores que se han adaptado a esta forma, no solo de gobernar, sino también de representarse a sí mismos y de establecer su particular importancia a través del arte y de un estilo artístico concreto. Teotihuacán, no vayamos más lejos. Sergio Gómez, hace algunos años, platicando de esto, Sergio Gómez es quien excavó el enorme túnel que hay en la Ciudadela, en Teotihuacán, que pasaría más o menos por acá, en el centro del conjunto. Aquí está la calle de los Muertos, esta es la Ciudadela, y la pirámide del Sol estaría hacia acá, y la pirámide de la Luna estaría cerrando del lado contrario. Bueno, Sergio, que excavó en la Ciudadela, ¿qué encontró? Pues encontró parte de estos mismos fragmentos de placas de piedra dura. ¿Con qué? Con el mismo tipo de decoración que estamos viendo en la de Caminalcuyú o en la del Museo Metropolitano de Nueva York, que no es otra cosa que las que le aparecieron a Stirling en 1941 en las tumbas reales de Cerro de las Mesas. Lo que quiero mostrar con esto es que hay todo un acuerdo cultural de élite, si me lo permiten llamar así. No quiero entrar en demasiadas precisiones y demasiadas cosas rebuscadas,
pero es como si todos los gobernantes de un momento dado dan por bueno, independientemente del lugar del antiguo México donde estén, dan por bueno un estilo artístico y una serie de objetos relacionados con sus ceremoniales que los igualan. Pero permítanme hacer una comparación rápida. En tiempos de Porfirio Díaz, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿cuál era el modelo cultural a imitar? El modelo francés. ¿Por qué los edificios se hacían incluso con arquitectos traídos de Francia y de Italia? Porque lo que buscaban era recrear ese modelo cultural que se imitaba porque se le consideraba altamente prestigioso. Bueno, esto que estoy describiendo para Cerro de las Mesas y para el sur de México, también para el Tajín, vamos a ver, es algo que ha ocurrido a lo largo del tiempo y en distintas latitudes de este planeta. Es algo muy común, que es que los gobernantes establezcan, insisto, unas obras de arte y un estilo de representación, una serie de objetos, una ideología, por supuesto, y una serie de rituales que los vuelven comunes, a pesar de que estén distribuidos en una amplia zona del México antiguo. Vamos entrando más hacia la región. ¿Qué tenemos directamente de lo epiolmeca en la región del Tajín? En el plano, el río Nautla. En el siguiente, Santa Luisa, un pequeño sitio en la desembocadura con el río Tecolutla. El río Cazones, el río Tuxpan. Donde está el punto rojo es el parteaguas de la Sierra Norte de Puebla, con la llanura costera, de esta zona, Poza Rica y el Tajín. ¿Qué es lo que tenemos aquí en Villa Lázaro Cárdenas? Cuando se estaba haciendo la autopista de Tuxpan, hubo un proyecto de salvamento que tuvo el doctor Suárez varios años y que exploraron en el derecho de vía de la autopista una serie de hallazgos arqueológicos. Entre las cosas que encontraron, además de muchos sitios, y muchos sitios que para el periodo clásico tardío se parecen mucho en arquitectura al Tajín, pero eso es materia de la siguiente charla, encontraron una serie de tumbas tempranas. Estábamos hablando de alrededor del 140 de nuestra era. Todavía es el mundo, digamos, epiolmeca, o para ser más preciso, el mundo de Cerro de las Mesas. En esta foto general, lo que aparece es un yugo cerrado. Estos objetos, que son evidentemente ceremoniales, participan en rituales concretos, son muy antiguos. Aparecen como yugos muy pequeñitos en la venta, son los primeros que conocemos. Y esta forma del yugo cerrado, es decir, que es prácticamente un círculo, es algo que corresponde al preclásico o al formativo. En el caso de Agua Dulce, como se llama este sitio, ¿qué encontraron? El yugo, sí, cerrado, colocado sobre el vientre de un individuo adulto, un hombre, es el rostro. Aquí hay una placa de jade colocada a la altura casi del pecho, y aquí metieron la pata, porque aquí, como es muy difícil excavar hueso de animal o de humano en este tipo de tierra, quisieron levantarlo completo. Esta es una mujer, y pues vean nomás la destrucción que hicieron. Perdonen el comentario arqueológico, pero ¿qué había aquí? Una cista, le llamamos a estas cajas, un hombre, probablemente un gobernante local, con su yugo en la cintura, bueno, en el estómago, y una mujer. Todo esto estaba acompañado de esta enorme cantidad de cosas. El entierro 2 es él, el hombre. El entierro 2 es ella, y el entierro 3 es él. Claro, orejeras de jade, estas enormes placas que le colgaban en el pecho de jade, cuentas de jade,
colmillos de jabalí impregnados con cinabrio, otro punzón de jade. Bueno, esto es una cosa fantástica. ¿Por qué? ¿Dónde hay jade? Bueno, todo el jade que se consume en esta región tiene que venir de Guatemala. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Estas orejeras de jade, fueran hechas aquí, y me refiero a nuestra región, o fueran hechas lejos, tuvieron que ser llevados a la región. Las placas de jade también no fueron conseguidas directamente en yacimientos de la región. No hay jade en la región. Lo mismo vale para las cuentas. Para ella lo mismo, las cuentas de jade aquí. Este color es típico de la cuenca del Motagua, es decir, la frontera de Guatemala con Honduras, la zona de Copán. Bueno, esto venía por actividad comercial cruzando la costa del Golfo hasta llegar acá. Uno se preguntará, ¿por qué llevarlo hasta acá? ¿Cuál es la fuerza que tienen estos gobernantes todavía de fuerte sello epiclásico en la región? Bueno, pues la fuerza que tienen es que con el paso de los años hemos encontrado que la obsidiana, que es un recurso necesarísimo para el desarrollo de la cultura de Mesoamérica, que viene de la zona de Zaragoza o Yameles, los grandes yacimientos de la Sierra Norte de Puebla, los yacimientos que abastecieron al Tajín por muchos siglos de este importante recurso, eran en este momento llevados ¿hasta dónde creen? Por supuesto a la Sierra de los Tuxtlas, por supuesto, pero también ha aparecido en el puerto comercial de Chichén Itzá, que es Isla Cerritos en el norte de Yucatán. Es decir, esta gente tenía establecido un eje comercial por toda la costa del Golfo en este momento, y de la manera que llevaba obsidiana de Zaragoza o Yameles a toda la costa, también por supuesto en estos mismos itinerarios comerciales lo que hacía era obtener jade y llevarlo a estos gobernantes. Esta estela, la estela de Alvarado, Alvarado es la zona de Cerro de las Mesas, ¿no?, a centenares de kilómetros del puerto de Veracruz hacia el sur. Esta estela aparece que el tipo de colguije que trae nuestro gobernante de Agua Dulce representado. Y algo que es fundamental, las inscripciones epiolmecas todavía, pero la relación que se va a establecer en muchas obras, particularmente en el mundo maya para entonces, entre el señor y el sometido. No digo cautivo, pero sí digo el sometido. Es decir, traigo a cuenta la estela de Alvarado porque tiene el mismo tipo de adornos que debió haber tenido nuestro gobernante de Agua Dulce, más el yugo puesto aquí en la cintura. Si nos vamos dejamos que corran los primeros 2 siglos de nuestra era, año 100, año 200 de nuestra era, hasta año 300 de nuestra era. Habrá que revisar qué hay a partir de entonces en nuestra región. El círculo rojo, por supuesto, indica el Tajín. En el Nautla, la zona de un sitio fantástico que es el Pital, que ha excavado el doctor Wilkerson y que vive en Topolutla y que algún día podrá él mismo platicarles de sus hallazgos en el Pital, y de otros sitios que también han sido trabajados por el Centro INA Puebla en la región directa de Yogualichan, como es Yancuitlalpa. Año 200 a 300 de nuestra era, este río, el Nautla, se convierte en una ruta comercial por excelencia entre el centro de México, ¿no?, hasta acá, bajando, por supuesto, hacia la zona que corresponde al Pital. Desde Teotihuacán, ¿qué podemos ver de estos territorios? Desde Teotihuacán podemos ver que las caravanas comerciales teotihuacanas bajaban probablemente por el río Nautla
hasta el Pital. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué obtenían en el Pital? Bueno, el Pital obtenía obsidiana verde de las minas de Pachuca, que era la obsidiana más fina y más codiciada probablemente en ese entonces. Pero de esta zona, de Tierra Caliente, lo que obtenían eran algodón, eran las pieles de jaguar, eran las plumas de aves. Es decir, el Pital para ese momento se habría vuelto un centro de intercambio de primer nivel, ¿no? Entre los objetos que bajan de Teotihuacán y lo que se puede asociar directamente con la llanura costera. Pero con los objetos, y esto pasó con la Olmeca, esto pasó con Cerro de las Mesas y Luepi Olmeca, y esto pasará con Teotihuacán. Con los objetos también caminan las ideas. Esto es una parte muy importante. La gente que lleva estos objetos también comparte maneras de pensar. Y esto es un momento en la historia de la costa del Golfo en que cambia probablemente el modelo religioso inicial en la región del Tajín. Pero vamos a ver con cuidado. Pital, una ciudad enorme, una ciudad con una volumetría además para el año 300 quizá de nuestra era, fantástica, colocada en un antiguo canal del río Nautla y probablemente con un camino que llevaba hasta un antiguo puerto. La desembocadura del Nautla es probable que cambiara hacia mediados del primer milenio de nuestra era, así que ya la relación portuaria, digamos, ya es complicada de establecer, pero lo que no es complicado de establecer es la vocación entre la enorme Pital y el río Nautla, que eso sí se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es decir, es una ciudad fantástica, la más grande de su época, y que tiene una clara relación con Teotihuacán. Pero también desde el Pital, ¿qué ocurre? El Pital convertido en un centro de redistribución, uno comenzaría a preguntarse, ¿por qué para esta misma época en la región del Tajín comienzan a aparecer elementos culturales que podemos reconocer del Pital en esta región? Sí, claro, es muy cerca, pero la vitalidad cultural, el tamaño de los sitios, etcétera, 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 no tienen nada que ver ni con el Pital, ni con un nuevo sitio que ha aparecido acá, bueno, nuevo en cuanto a trabajarlo, a descubrirlo, que es Zanja de Arena, que está, digamos, del otro lado del río Nautla, entre el Tecolutla y el río Nautla, que es otra gran ciudad, pero sí, claro, pero son ciudades construidas con tierra, fundamentalmente. No hay piedra en abundancia en esta zona, pero que siguen siendo los lugares centrales del territorio. Pues justo a partir de ellas es posible pensar que se distribuyen de manera interna, de manera regional, los elementos culturales que está el Pital obteniendo a partir de la gran actividad comercial con Teotihuacán y por supuesto con quién más, con Cerro de las Mesas. Es decir, si yo tuviera que decir cómo comienza a modelarse la cultura del Tajín, diría que hay un sustrato antiguo formado en realidad o visible en realidad por lo que le viene al Tajín de Cerro de las Mesas y que nos ha ocupado hoy un buen rato, y lo que viene de Teotihuacán. Me apuro un poquito. Cerro Grande, a unos 12 kilómetros del Tajín, es uno de estos sitios tempranos del mundo del Tajín. Ya es cultura del Tajín, pero para ese momento, veremos, el Tajín no es la gran capital del período clásico. Son toda una serie de pequeños sitios que conviven y que interactúan entre ellos en el territorio. Las propias excavaciones en Cerro Grande permiten saber que uno de los rituales tempranos en el lugar es la decapitación ritual. Bueno, ese culto a la decapitación ritual es un culto que viene desde Cerro de las Mesas, no viene de Teotihuacán. Así que, ¿qué le ha quedado en ese momento al Tajín de Cerro de las Mesas?
El aparato ideológico es importantísimo, el sustrato del aparato ideológico es de Cerro de las Mesas, pero hay novedades, sin duda. Aquí podemos ver de otra ciudad, de Vistahermosa, a un cráneo, una cabeza que llevan del pelo, este personaje como esquelético, digamos, y que es una evidencia clara de los rituales de decapitación, que son del área del Tajín a partir de entonces. Otro sitio no lejano a Cerro Grande, tampoco de Vistahermosa, es Morgadal Grande, al que le hemos dedicado mucho trabajo, mucho tiempo, y esto es más o menos una reconstrucción hipotética para el clásico tardío, para la época en que estoy hablando. ¿Dónde estarían los edificios más importantes? Ok, en la plaza sur de Morgadal. Como verán, serían siempre sitios pequeños en lugares altos de los cerros y rodeados por núcleos de población, ¿no? A diferencia del Pital, aquí sí hay piedra para construir, aunque sabemos que para esta época están construyendo probablemente con adobes, una combinación entre piedra y adobes. Ahora, la plataforma norte de Morgadal Grande al fondo es fantástica. ¿Por qué? Porque tiene platos y vasijas muy antiguas de tiempos epiolmeca que están relacionados probablemente con los primeros 2 siglos antes de nuestra era. Los famosos patojos que también hay en la zona de la Sierra Norte de Puebla y que son característicos del preclásico. Pero ¿qué es lo que hay en esta plataforma o que viene de esta plataforma? La primera estela, la más antigua que conocemos en la región del Tajín. Es decir, toman el modelo de representación de los gobernantes sobre lajas de piedra. El gobernante del Chote, porque hace muchos años fue llevado a una escuela en el Chote, que ustedes conocen muy bien, y que hoy está en el Museo Nacional de Antropología, es sin duda la representación más temprana. Y esto es interesante. Morgadal Grande, en este caso, vean el tamaño tan pequeño que debemos suponer que corresponde a las ciudades, son ciudades capitales, digamos, de territorios muy pequeños y cuyos confines están directamente relacionados con otros sitios rectores. Morgadal Grande es confín ¿de qué? Del Tajín, que para esta época será un sitio muy pequeño, pero en la parte del Cerro del Oeste. Si ustedes entran a la zona arqueológica y van caminando hacia adentro, y vale la expresión hacia adentro, y voltean hacia la izquierda, hay un cerrito. Ese cerrito es el Cerro del Oeste, y eso, digamos, es, por usar el término, el centro histórico del Tajín. Hay escultura de piedra en los juegos de pelota. El juego de pelota no es el juego de pelota de origen teotihuacano. El juego de pelota es nuestro. El juego de pelota es del Cerro de las Mesas. El juego de pelota se desarrolla en un contexto de rituales de gobierno, ¿sí? Donde el gobernante es la figura central. ¿Y qué hay en esos juegos de pelota? A los lados de cada uno, digamos, en los paramentos, a los lados de cada plataforma que conforma el corredor ceremonial, hay escultura. Hay escultura de serpientes entrelazadas, un poco otra vez el motivo de las grecas, etc. Y en el caso de la concha, otra vez un gobernante, pero este sí ya anda sobre el año 400 después de Cristo, tiempo en que se están combinando lo ancestral, digamos, el modelo cultural ancestral, por referirme así a Cerro de las Mesas, con el modelo cultural de Teotihuacán. Y este de Morgadal Grande, que está en el Museo de Jalapa, es, perdonen la expresión, clavadísimo teotihuacano, es decir, tiene el rostro de las figuritas de barro teotihuacano, tiene el tipo de tocado de las representaciones de Teotihuacán, pero ojo, tiene el bastón y tiene, en este caso, el círculo que me refería en las de Cerro de las Mesas como insignia de gobierno, y aunque no se ve acá, en otros sí se ve, tiene una bolsa, que también es característica de Teotihuacán. Para Cerro de las Mesas, para el mismo momento, se están produciendo estos señores con estos bastones y estas bolsas, que les llamamos bolsas de copal, que son artificios ceremoniales de los gobernantes. Pero la Sierra Norte no está tan lejos de todo esto. O sea, las estelas se están haciendo
en cada una de estas antiguas ciudades de la llanura costera, pero también en ciudades de la Sierra Norte de Puebla, el área de Yogualichan, cerca está Santiago Yancuitlalpan, y esta estela que apareció rota, como todas las estelas que hemos encontrado, donde aparece la cabeza, aparece el tocado, ¿y qué aparece aquí? Por lo menos queda visible la bolsa de copal, y es probable que por aquí estuviera el báculo, o digamos, la insignia de gobierno. ¿Por qué dije de todas rotas? Porque lo que tenemos de estas estelas tan antiguas es porque fueron retrabajadas y utilizadas como piedra común en las construcciones más recientes. Y entonces de repente aparecen, pero a pesar del de repente aparecen, tenemos ya una colección interesante de estas mismas piedras. Muy rápido, para la Sierra Norte de Puebla, en la zona de Tlapacoya el Viejo, se hizo unos dibujos muy pocos años antes de la Guerra de Independencia de una estela que es de la misma época, pero aquí lo hizo el capitán Dupé, que es un hombre, un anticuario todavía de tiempos de la colonia, que se dedicó a recorrer la zona. Y si se fijan en el dibujo de Dupé, feo, por supuesto, pero aquí está la estela. Es muy parecidita, incluso en el ganchito que tiene aquí abajo, a la de Santiago Yancuitlalpan. Están bastante cerca en el territorio. Yogualichan, que para el epiclásico lo veremos, comparte el estilo de la arquitectura con nichos del Tajín, ¿no? Y algo que me interesa sobremanera: los vasos trípodes cilíndricos teotihuacanos. ¿Y qué pasa con nosotros? Los imitamos, los hicimos más grandes, y vean el tamaño de los soportes. Cada uno de estos soportes en vasos más grandes serían como este de Morgadal Grande. Y los conocemos, esos soportes, porque aparecen en Teotihuacán también. Este es de Morgadal, pero también conocemos esos vasos en Teotihuacán. Este es el modelo del Tlaloc del año 200 después de Cristo, más o menos, la fase Micaotli de Teotihuacán. Ojos con anteojeras, las orejeras, la bigotera y tremendos dientes. Bueno, esto llega a la región. Y esto es Cerro Grande, en un juego de pelota, donde ¿quién está? Es Tlaloc. Las anteojeras, la nariz, la barra como bigotera, tres enormes dientes, los brazos, ¿y qué en las manos? Los cuchillos de los rituales de sangre, de las ceremonias de decapitación. Es decir, el juego de pelota con nosotros a partir de entonces, y cuando digo no con nosotros es en el Tajín, está relacionado con el sacrificio humano, está relacionado con los rituales de decapitación, y de la propia región del Nautla a la que me refería al hacerlo del Pital, que viene ahí a un ladito en Jicaltepec de los franceses, este otro soporte de vaso trípode, que ¿a quién tiene? Pues tiene sin duda a esta efigie de un Tlaloc. Ese Tlaloc cambiará. Para el año 400 después de Cristo, más o menos, tenemos las mismas representaciones, pero es un momento curioso porque aunque es la misma posición, los mismos cuchillones de obsidiana, aquí está el rostro pero sin los elementos de Tlaloc. Pero es un periodo muy particular. Ahora sí, ¿qué pasa en este mundo fragmentado, en este universo político tan repartido? Llega el año 600 después de Cristo, 500 cacho probablemente. ¿Y qué sucede? Se retrae Teotihuacán. Es decir, es un periodo en el que Teotihuacán deja de tener interés en la región o ya no puede soportar este efecto, digamos, de gran rector comercial de Mesoamérica, y comenzamos a dejar de tener presencia clara de Teotihuacán. ¿Qué sucede? Sitios como Zanja de Arena, como el Pital mismo, que se genera una especie de área desocupada en toda esta zona a partir del 500 de nuestra era. Cae la ocupación, la enorme ocupación del Pital, la cantidad de gente del Pital, se contraen los edificios, Zanja de Arenas queda despoblado,
Y comienza en este momento a crecer ¿qué? A crecer un enorme, el Tajín comienza a concentrar poder, un enorme poder. ¿Y por qué? Porque también ha cambiado ya la ruta probablemente del comercio del Nautla, y ahora las obsidianas ya no están llegando directamente de Pachuca, están llegando de Zaragoza o Yameles a través del río Tecolutla en la región de Puebla. Es decir, es el momento en que se redefinen los conceptos. Toda la región del Nautla, como veremos en la próxima sesión en el caso de Pachil, o como ocurre para este momento, sigue incorporada al modelo cultural del Tajín, el rostro de Tlaloc, y este es un gobernante, porque aquí está el palo del báculo, y aquí está la bolsita, y no sé qué. Sí, pero este gobernante se hizo en Cerro de la Morena, en la región de Bizantla, representar como si fuera el dios mismo. Esto es algo muy común en la región del Tajín. Pero aunque el modelo cultural sea el mismo, ojo, la estructura política parece ser completamente distinta, y esto queda advertido por esos sitios desocupados que se forman entre la cuenca del Nautla y la cuenca del Tecolutla. Si vemos el Tajín, me interesa aquí solamente subrayar la posición de la pirámide de los nichos en este punto, el Cerro del Oeste, que es lo que yo diría el asentamiento original, y es para esta época en que comienzan a construir en la parte baja del asentamiento. Es interesantísimo, porque es el primer sitio que deja la seguridad, digamos, de la parte alta de los cerros, para comenzar a hacer aquí una gran ciudad en la parte baja del asentamiento. Solo voy a dejar introducido esto y termino. Para 1785 hay una descripción de la pirámide de los nichos, que es el monumento icónico del Tajín. Esto está copiado por el capitán Dupé, el mismo del dibujo de la estela, pero corresponde a una noticia que aparece publicada en la Gaceta de México y que le da crédito a un cabo de Ronda del Tabaco, y es interesante para 1785, que es quien lo habría descubierto. Esto es un apunte de Dupé sobre la pirámide de los nichos, y esto es el texto donde es posible que Dupé tuviera a su cargo una expedición en el ámbito de las expediciones anticuarias que se hacen para esta época en México. Y es bonito porque dice que para efectuar radicalmente su investigación, se refiere a la pirámide de los nichos, pedí indios al señor subdelegado don Esteban Tizón, y en consecuencia llevé para el intento unos 80 totonacos armados de hachas, machetes, etc. En otro momento les platico de Esteban Tizón, que es verdaderamente un tipo fresco, y el hecho de que le haya dado ayuda al capitán Dupé significa que Dupé venía apadrinado, por decirlo así, por el virrey. Estos son los textos con los que él describe sus excavaciones. Esto procede de la Gaceta de México, es lo de Diego Ruiz, un primer grabado de la pirámide, de 1785, y para 1804 hay un jesuita expulsado de México que se refiere al monumento. Es muy claro que él no viene a México, que estando en México lo expulsan y no vuelve para conocer la pirámide de los nichos, pero la estudia en función de los grabados o del grabado que se había publicado en la Gaceta de México. Pero la pirámide es muy visitada, en este caso un famoso grabado de Nebel para la tercera, cuarta década del siglo XIX, y esto es muy bonito, y ya voy terminando, que es la pirámide de los nichos en 1930, y algo que a mí me parece fantástico, que dice que Agustín García Vega llegó a Papantla a bordo de una vieja camioneta, que sin la ayuda de muchos empujones y de los bueyes que la arrastraron por tramos, nunca habría alcanzado su destino, el Tajín. Este es el primer forte que llega al Tajín, y que llega con Agustín García Vega, que digamos es el primer arqueólogo del Tajín.
la pirámide hacia 1938, la pirámide en el 36 con las excavaciones de don Agustín García Vega, el primero que le mete mano, pero también el primero que encuentra la escultura que hoy conocemos de la pirámide de los nichos, el gobernante aquí en bulto, con su espiga para poder separar en lo alto del edificio o en una plaza, Dios sabe dónde, y esta es la pirámide de los nichos el día de hoy. Yo creo que le voy a parar aquí para poder tener un poco de conversación con ustedes y modifico mi otro PowerPoint para completar esta partecita y abordarla el miércoles, y así sí podemos platicar un poquito, que también se trata de este asunto, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Vemos que con pues breve, ¿verdad?, pero bastante documentado trabajo que nos ha presentado, ya podemos hacernos una idea de la importancia que implica el reconocimiento, en este caso, ¿no?, hablando del estudio de las artes, de los orígenes quizás de los estilos, como un medio para explicar pues a las ciudades antiguas, ¿no?, cuál sería incluso su relación. Esto es muy importante porque en esta asignatura en la que estamos trabajando precisamente lo que queremos ver es precisamente esta aportación de especialistas como usted, en el que se nos pueda aclarar qué elementos de los estilos, en este caso en la escultura, en la cerámica o incluso en la arquitectura, pueden llegar a ser útiles para explicar las relaciones culturales y cronológicas de las ciudades antiguas, ¿no? Esto claro. Yo creo que es esencial, importantísimo. Y bueno, yo le agradezco esta primera conferencia que nos ha ofrecido. Si le parece, doctor Arturo, vamos a pasar con algunas preguntas, comentarios que tengan algunos de los estudiantes, observaciones o dudas al respecto de lo que se ha desarrollado aquí. Pues adelante, chicos y chicas, para que puedan, yo creo que acérquense para que los conozca el doctor y aquí puedan desarrollar su interlocución. Creo que aquí ya viene una estudiante, vamos a ver, adelante, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Esmeralda y me interesaría mucho que nos platicara un poco de que usted nos comentaba de los sistemas fluviales. Quisiera que me platicara un poco más por qué fueron importantes. Nos platicaba que esto era en el periodo epiclásico. Mira, los ríos han tenido una importancia fundamental. Y cualquiera que haya caminado junto a un río sabe perfectamente que es más cómodo, más fácil caminar a bordo del río que remontar las colinas que en nuestra área existen en torno al Nautla o al Tecolutla o al mismo Cazones. Es decir, el propio Tecolutla tiene o tuvo, mejor dicho, partes navegables. Hay relaciones todavía de la colonia, de los primeros años después de la conquista, donde es clarísimo mirar cuántos se podían internar en barcos en la cuenca del Tecolutla. Y ni qué decir del río Pánuco, ¿no?, donde lo navegaron kilómetros y kilómetros los conquistadores. Es decir, ¿qué hacían con los ríos? Encaminarse. Los ríos encaminaban ¿qué? A la gente, pero también al comercio. Y hay sitios, por ejemplo, ya esto en la cuenca del Tuxpan, hacia arriba, hacia la montaña. Hay sitios como Metlatoyuca, por ejemplo, que son sitios defensivos. Si uno camina el Nautla, por ejemplo,
hay un sitio que tiene un nombre de zona arqueológica italiana, que se llama Pompeya, ¿no? Y ese sitio, Pompeya, es un sitio que es claramente defensivo. Entonces, por un lado, es la forma más sencilla de articular largos trayectos comerciales, pero también estar junto a los ríos es la forma más sencilla de cuidar los propios intereses comerciales. ¿Por qué Cortés se subió por la espalda del Popocatépetl cuando la conquista y apareció del lado de Puebla? ¿Por qué lo hicieron subir toda esa montaña empinada, diablada, para llegar con un esfuerzo brutal a la cima y luego bajar al altiplano central mexicano? Por una sola razón. Si lo hubieran mandado por alguno de los ríos, las guarniciones militares mexicanas lo despedazan. Como ocurrió en el caso de la Villarrica con uno de sus capitanes. Cuando Cortés hace esto de venir a México, deja a uno de sus capitanes en la Villarrica, se siente muy poderoso, según se cuenta, recibe queja de totonacos que estaban río arriba, sube la cuenca del Nautla, se encuentra las guarniciones militares mexicanas, ¿y qué le sucede? Él muere en batalla, se desbarata todo y Cortés tiene que venir corriendo a la Villarrica a reorganizar todo. ¿Por qué Cortés no hizo eso? Porque Cortés sabía perfectamente que los ríos estaban apertrechados con las guarniciones militares mexicanas, que eran un paso comercial y que tenían control, digamos, de esos soldados mexicanos. Ahora, el comercio siempre ha sido muy importante. Por ejemplo, lo que decía, le va a sorprender quizá, cuando decía, bueno, para el periodo preclásico, en el caso del señor de Aguadulce, de la Sierra Norte, que apareció con una señora en una tumba, en una cista, con la cantidad de jade que tenía, ¿no? Jade no existe en la zona, pero se sorprenderá si le tengo que contar que muy probablemente los gobernantes del Tajín, del periodo epiclásico de 900 en adelante, muy probablemente obtenían los objetos de jade de saqueo que se hacía de las tumbas del periodo clásico en el área maya. Las tumbas en época prehispánica eran saqueadas para arrancar todos los objetos de jade y comerciarlos. Entonces, con esto se dará usted más o menos cuenta cómo se estructura un comercio a larga y mediana distancia a través justo de los ríos o en nuestro caso de la costa del Golfo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Se lo agradezco. No, gracias a usted. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Uy, adelante. Buenas tardes, ¿Qué tal? doctor Arturo. Es interesante esta información que nos está compartiendo. Estamos viendo las primeras escrituras primitivas que refiere de la cultura olmeca, ¿no? Plasmada, ya decía, en jarrones, en las piedras y todos aquellos elementos arquitectónicos que está describiendo. Aquí me llamó la atención, como papatecos que somos de la región, puso por ahí una imagen del señor, el gobernante del Chote. Honestamente no había escuchado mucha información más que con el ex agente municipal me hablaba, ¿no? Que ellos tenían información sobre que existía esa piedra, esa estela y que la saquearon. Pero ¿qué más nos podrían compartir de información que tenga usted sobre el gobernante del Chote? Tiene toda una historia. La región, particularmente la historia del Chote. El Chote, y ustedes saben mejor que yo, el Chote es un crucero de carretera, ¿no? Antes del desvío nuevo, entre comillas, nuevo que se hizo hacia el Tajín, todo lo que subía, todo lo que bajaba de Papantla era por el Chote de este lado. Entonces, el Chote no, como un centro comercial, ¿no? Así es como se vuelve. Y para estos tiempos, esto ocurrió hace
1970. Si querías materiales de construcción, cemento, etcétera, vas al Chote. Y al final de la historia, para entonces, los ejidatarios, sobre todo, sacaban una enorme cantidad de piedra de los sitios arqueológicos alrededor del Tajín. De hecho, a mí me tocó tratar de parar cosas de este tipo con tractores. Y mientras más atrás, hasta los años 60, 70, lo que hacían era desmontar la piedra de los edificios y llevarla a Chote a vender. Y después hizo mucho para los caminos, ¿no? Para empedrar caminos, para preparar para época de lluvia y poder sacar cosechas sobre todo. Así que el estela del Chote, hoy sabemos que viene de Morgadal Grande, porque llegó al Chote con un montón de piedra saqueada de la plataforma norte de Morgadal Grande. ¿Qué hizo que se escapara de la venta? De que la vendieran. Como dicen mis peones, porque era una piedra con lujo. Es decir, en ese entonces, seguramente, no me consta, pero lo interpreto así, los profesores o el profesor de la escuela primaria del Chote la vio y pidió tenerla en la escuela. En la escuela estuvo décadas completas, décadas. Ahí estaba en el centro del patio, ahí estaba junto a las tabanderas. Y un buen día el doctor Brueggermann, que hizo excavaciones en el Tajín en los años 90, decidió recuperar varias piezas que estaban en la región y entre ellas la estela del Chote. Y fue en ese momento en que salió de este lugar y llegó al Museo Nacional de Antropología, lo que debe haber sucedido rozando ya el año 2000, una cosa así. No fue la única, hay varias. De Vista Hermosa se llevó también esculturas al Museo Nacional, estas que le enseñaba de los clavos que no tienen en el rostro los atributos de la deidad, sino que tienen la misma forma con los brazos abiertos, etc., pero no tienen los atributos. Esa también está en el Museo Nacional de Antropología. Pero esto no significa que en la región no haya más escultura. Toda la zona de Cerro Grande tiene escultura. Los tlalocs que presenté hace unos momentos del juego de pelota de Cerro Grande están ahí en las comunidades alrededor del sitio arqueológico. Vista Hermosa tiene relieves metidos allá adentro de los edificios. Claro, si no se los llevó el doctor Brueggermann a México es porque sacarlos tiene mucha gracia, mucha gracia, están muy, muy metidos. O la propia estela de la Concha, el gobernante de la Concha, fue el propio doctor Brueggermann que la recuperó en la Concha y la llevó al sitio arqueológico del Tajín. Yo mismo he llevado esculturas al Tajín, es decir, en el caso de la estela del Chote, de lo que sí estamos muy claros es que proviene de Morgadal Grande, proviene de la plataforma norte. La excavación de la plataforma norte dejó muy en claro que es un edificio antiguo, que es un edificio de esa época, con ofrendas, etcétera, etcétera, y que no es la más antigua, sí la más antigua que conocemos hoy en día en la región del Tajín, ¿no? Entonces, es un poco así la historia. Ok, por último, cada quien tiene, bueno, como habitantes de la comunidad del Chote, pues ellos tienen su versión a su entender, ¿no? De que se la robaron, etcétera. ¿Existe la posibilidad de que a través de una institución les genere una réplica para que la vuelvan a tener en la escuela, como en algunas instituciones norteamericanas que luego hacen réplicas de lienzos y las entregan a las comunidades porque ya no las tienen? ¿Existe esa posibilidad para hacer gestiones o ante quién se procedería? Es el INA. El INA fue el que se la llevó. El INA la trasladó de la escuela a la zona arqueológica del Tajín. Estuvo en el Tajín un tiempo, diría algunos años, y de ahí se fue a México con varias otras esculturas recuperadas en aquel momento. Sería ideal que se pudiera hacer esto.
hacer una réplica. Por el tipo de escultura no es tan caro hacer una réplica de la Estela del Chote. Y el interlocutor es el INAH. En otros tiempos, no como los de hoy en día, en otros tiempos, si usted se acercaba al director de la zona arqueológica, es probable que el director de la zona arqueológica hiciera por la comunidad el trámite y viera la posibilidad de que se hiciera la réplica y se la entregara. Si le digo que en otros tiempos, es porque en este momento el INAH no creo que vaya a tener ni un peso partido a la mitad para hacer eso. Si ustedes ofrecen pagarlo, probablemente entonces ayude a que esto se mueva. Pero en este momento muy particular de la historia, con el edificio hoy quemado, como saben ustedes que sucedió en Navidad, y en medio de todo el problemón que hay ahí, que ha llevado incluso a la Guardia Nacional al sitio, pues comprenderá que probablemente yo les desaconsejo este momento específico para hacer el trámite. Quizá si se arropa un poco más con la cumbre, ¿no? En los días de la cumbre, si el presidente, bueno, no sé, el agente municipal del Chote y el presidente municipal de Papantla asumen esta iniciativa y lo plantean en los días de cumbre, yo creo que es más fácil tomar una circunstancia política, turística particular y se lo voy a decir con mucha claridad y darle la posibilidad al presidente y a la gente municipal que puedan lucir en medio de las celebraciones de la cumbre, porque no es algo que cueste demasiado dinero, señor. No es algo oneroso, porque se hace un molde y se hace un vaciado en fibra de vidrio. Entonces no es caro hacerlo, son algunos miles de pesos, sí, pero no es caro hacerlo, ¿no? Pero yo sí le sugiero que no lo haga, que trate de arropar la iniciativa con un tema así como cumbre o algún momento que ustedes vean que es propicio. Derechito, así solito, Lina. Ok, gracias. Vamos a compartir lo que nos dice interesante, porque la verdad hay gente que tiene esa inquietud de volver a tener esa identidad, ¿no? Esa piedra, como usted dijo, que estaban tantas décadas en la primaria, ¿no? Sin duda alguna, muchos estudiantes pues la recuerdan. Gracias por su comentario. Buenas tardes. Yo la vi ahí, yo conocí esa piedra en la primaria, nadie me lo contó. Entonces, sí puedo testificar de que estuvo ahí. Gracias a usted. Vamos con la última participación. Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Epifanio Castillo. Con relación a la historia del arte, que corresponde a nuestra asignatura, lo que usted nos informa, lo que usted nos comparte, pues nos abre un panorama para poder contribuir, digamos, a obtener una buena información en cuanto a nuestra clase. Me gustaría preguntarle, con relación al Tajín, si tienen ustedes una relación, nombres de los gobernantes del Tajín, desde la época más antigua que ustedes han explorado hasta la desaparición de esa cultura, desaparición física de la gente que pues ahí vivió, ahí gobernaron, porque hasta la fecha, aunque no me dedico a eso, pero sí me interesa saber cuáles son los nombres que ustedes pudieran tener a través de la investigación como arqueólogos de los gobernantes
gobernantes de esa cultura totonaca del Tajín. Muchas gracias. Bien, está muy bonita la pregunta, se la agradezco mucho y se me regalan unos minutitos para responderla. Bien, lo que usted pregunta es lo que yo quisiera saber para antes de morirme. Ya con eso yo ya podría estar bastante más tranquilito para morirme a gusto. ¿Y por qué lo digo? Porque veremos en la próxima sesión todo lo que hemos hecho para encontrar la primera tumba de un gobernante en el Tajín. Hasta esta, de la que platicaremos en la próxima sesión, no se había encontrado nada que pareciera ser la tumba de un gobernante. Y usted la verán todos. Es una enorme tumba, es un monumento funerario que nunca nos imaginábamos que pudiéramos encontrar. En cuanto a los nombres, hoy le puedo decir, y ya platicaremos más largo, que entendemos mejor cómo es la estructura de gobierno del Tajín a partir del año 800 de nuestra era, que entendemos muy bien que son linajes de gobernantes, que casi podría yo asegurar que es la línea del padre la que establece la sucesión de los gobernantes, que se hacen llamar por su linaje y que el último linaje de los gobernantes que estuvieron en el conjunto arquitectónico del edificio de las columnas, hasta arriba del Tajín, en el monte hoy en día, fue el linaje de 13 Conejo. 13 Conejo, ¿por qué? Porque se han conservado relieves en el edificio de las columnas que veremos y porque los personajes aparecen nombrados con nombres calendáricos. Yo nací el 9 de mayo, yo me llamaría 9 de mayo. Mi hijo se llamaría 9 de mayo. El hijo de mi hijo haría lo mismo y probablemente tendríamos sobrenombres distintos. En el área maya sabemos en Chichén que se llaman de la misma manera y que cada uno de los descendientes que ocupa el gobierno de la ciudad adquiere un sobrenombre. Pero de estos 13 conejos, sabemos que por lo menos hay 2, si es que no 3, que intervinieron en el tallado de los relieves escultóricos del edificio de las columnas y que se enterraron también en el edificio 41. El primero la tumba del primero fue modificada por el hijo y la del hijo por el nieto probablemente. Es una historia maravillosa, nos ha llevado incluso hasta sacarle, puedo decirle que ADN a las piedras, porque eso es lo que hemos terminado haciendo, luego lo platicaremos, pero el tema de saber una lista de gobernantes es algo que se antoja imposible, por más que también se antoje mucho de tener. Estamos reconstruyendo la última parte, la parte del epiclásico, con muchos problemas, pero estamos finalmente logrando abrir. Es como haber encontrado la llave en un manojo de cientos de llaves y decir, es por aquí. Ahora, decía usted, y quizá debía haber comenzado el día de hoy con esto, los gobernantes totonacos del Tajín. Mire, lo que voy a decir es muy poco popular y le confieso que cuando he participado en cumbre o cuando he hecho algunas conferencias en la región, la verdad es un tema que abordo poco, pero de lo que sí estamos seguros es que los gobernantes del Tajín no fueron totonacos. Y eso estamos absolutamente seguros. Lo que también estamos seguros es que los totonacos conviven con el mundo del Tajín desde épocas muy tempranas. Usted recordará muy bien lo que pasó en Poza Rica, cuando comienza, después de la expropiación, y comienza el boom petrolero. Toda la Sierra Norte de Puebla se descuelga a Poza Rica porque ahí pagaban bien y había trabajo. Y entonces la manera en que Poza Rica comienza a adquirir gente de varios lugares de la región, muchos de la Sierra Norte de Puebla, es asombrosa, ¿no? Ok. Todavía hoy en día hay gente que trabaja en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Hasta en Jicotepec, y todos los días va y viene, va y viene. ¿Por qué?
porque hoy es Poza Rica, pero entonces fue el Tajín. Y el Tajín era una ciudad enorme que se conocía y que atraía a los comerciantes y a la población. Sabemos que para el año 600 después de Cristo hay una enorme cantidad de grupos alrededor de las ruinas que hoy conocemos. ¿Desde cuándo hay totonacos en la región? Probablemente desde el momento en que el Tajín comienza a crecer. ¿Desde cuándo es posible rastrear científicamente a los totonacos? Es decir, establecer que hay grupos de totonacos que llevan tiempo en la región y que hablan una variante del totonaco de la sierra. Desde el año 900 después de Cristo. Oiga, pero yo he estado hoy diciendo que para el 300 después de Cristo, quizá desde antes, ya hay mundo del Tajín, ya hay cultura del Tajín, ya hay gobernantes en el Tajín. Y si usted me dice, 13 Conejo y su familia eran totonacos, todo indica que no. Pero regáleme por favor un año más. Y si el haberle sacado el ADN a las piedras, que finalmente se logró, funciona, lo vamos a saber con pruebas genéticas. Si 13 Conejo y su gente eran totonacos o no. En este momento, lo que sí le puedo decir es, los gobernantes no son totonacos, hay una población originaria en el Tajín que no es totonaca, pero hay totonacos conviviendo desde época muy temprana con la gente del Tajín. Y eso sí es muy claro. Los totonacos están ahí, siempre, aunque no sean la gente que gobernaba el Tajín. Verá que es cosa muy poco popular lo que estoy diciendo, pero eso es lo que parece que sucedió. Sí, doctor, muchas gracias. Ábrele el micrófono, Epifanio, ábrele. Ábrele. Aquí vamos a listo. Bueno, pues estamos sobre el tiempo, doctor Arturo. Yo le agradezco su atención, su participación. Pues no lo dejamos ahí. Sabemos que la siguiente semana tenemos la continuación de esta interesantísima charla y conferencia que nos parece, vaya, inigualable. Entonces, así es, doctor. Entonces, a nombre de la Universidad Benito Juárez García, de la sede Papantla, de la licenciatura en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, pues le damos las gracias por esta participación y pues lo invitamos para continuar con estas actividades la semana. Muchísimo gusto. Una pregunta. El Jesús Trejo que aparece como coordinador, ¿es el mismo Jesús Trejo como director? Perdón, no lo escuché. El Jesús Trejo que firma la invitación como coordinador de la universidad, ¿es el mismo Jesús Trejo que yo conocí hace años como director del Tajín? ¿No sabes tú? Sí, de hecho sí. 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 Mándame su correo porque me dará mucho gusto escribirle y saludarlo. No, hace mucho que no lo veo. Muy bien, claro que sí, doctor. Le estaré comunicando. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bueno, pues un aplauso, yo creo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Adiós.